a este maravilloso equipo que me ha tocado estar, el Red Team, por apoyarme en estos testimonios, ¿verdad? De estos personajes bíblicos que nos dan un preámbulo a nuestro tema. Vamos a poner una presentación. Y primero vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, Padre. Te pido, Señor, que me quites a mí y que seas tú resplandeciendo, Señor, hablando a través de mi boca, Señor. Que seas tú, Señor, pasando carbón encendido, Señor, para que de mis labios no salga nada, Señor, que no venga de ti, Señor. Padre, porque se trata de ti, se trata de tu nombre, se trata de tu voluntad, papá. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Claridad más allá de la oscuridad. Wow, este tema tiene muchísimas vertientes, pero producto de un proceso de COVID que es en el que estuve, quizás muchos no lo saben, otros tal vez sí lo saben, justo el día que salí del aislamiento del COVID, pues me llamó el pastor Gustavo y me dijo sobre esta serie, Entre dos mundos. Y la claridad más allá de la oscuridad tiene muchas vertientes en donde en ese lugar, en esa prueba, en medio de esa prueba del COVID, el Señor me fue preparando para este tema sin yo saberlo, porque el Señor siempre tiene el control y Él ve el panorama completo, nosotros no. En Juan 1:5 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. En este versículo, la palabra tinieblas corresponde a la palabra griega okotia, que significa tinieblas, oscuridad, oscuro, oscuridad. ¿Qué es la oscuridad entonces? La oscuridad, una definición en cualquier diccionario, nosotros la podemos encontrar, que la oscuridad es la ausencia total de la luz percibida o visible por los seres humanos. La oscuridad viene siendo, en resumen, ausencia de luz, de esa luz que nosotros quizás no podemos ver en un momento determinado. La oscuridad de nuestra vida, en cualquier momento, vino al principio, estábamos en oscuridad, porque vinimos con una naturaleza de pecado, vinimos con una naturaleza pecaminosa y eso nos provocó venir al mundo en oscuridad. Pero Cristo es la luz y la oscuridad viene siendo la ausencia de Cristo en nuestra vida. Entonces, en la oscuridad, nuestra vida estuvo en esa oscuridad y estuvo muy marcada por esa oscuridad a través del pecado, porque nosotros no habitábamos en Cristo. Pero en Colosenses 1:13 nos dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En otras versiones, la palabra dominio también viene significando potestad o autoridad. Él nos quitó de ese dominio y nosotros hemos sido librados, arrancados, arrebatados de las garras de Satanás al nosotros venir a Cristo. Somos trasladados de las tinieblas a la luz. Porque fuimos comprados con precio de sangre. Nuestra vida sin Cristo estaba en la oscuridad. La sangre de Cristo nos lava y nuestra vida con Cristo pasa a estar en claridad. Por eso todas las tinieblas desaparecen ante la llegada del único que tiene poder y autoridad. Pero entonces, ¿por qué muchas veces, aún estando en Cristo, nuestra vida presenta oscuridad? ¿Por qué muchas veces nos encontramos en oscuridad en muchas áreas de nuestra vida, o puede venir muchas áreas de nuestra vida a reflejar esa oscuridad? Pero como hemos visto la presentación de los chicos del equipo rojo, la representación de testimonio de estos hombres y mujeres de Dios en nuestra vida
en la Biblia nos muestra que en nuestra vida nosotros vamos a tener momentos de oscuridad, vamos a tener momentos que va a tocar a nuestra puerta, vamos a tener momentos que van a tratarnos de derrotar, pero que nosotros tenemos una esperanza viva, que es Cristo Jesús, que es la claridad más allá de la oscuridad. Entonces, desde un punto de vista científico, a mí me llamó mucho la atención estudiando este tema, que la oscuridad, como esa ausencia de luz, desde el punto de vista científico, la oscuridad no existe por sí misma. Es decir, la tiniebla no existen por sí misma. La tiniebla en nuestra vida o los momentos de oscuridad vienen a nuestra vida porque quitamos la mirada, desenfocamos la mirada, porque nos alejamos de la luz. Entonces, esa oscuridad viene a entrar en la ausencia de esa luz. Pero ¿en cuáles momentos nosotros podemos determinar que hay oscuridad? ¿Qué momentos nosotros podemos decir, hay oscuridad en mi vida? Bueno, en los malos pensamientos, en las dificultades, en los secretos que guardamos de pecados, en las experiencias del pasado, en alguna raíz de amargura, algún sentimiento de frustración. Podemos sentir oscuridad en nuestra vida cuando viene la incredulidad o cuando dudamos del plan de Dios en nuestra vida, cuando tenemos pensamientos negativos acerca de nosotros mismos o de algún familiar o de alguna persona, cuando tenemos depresión, tristeza, tormentas, desierto, cuando pasamos por valles de sombra y muerte, cuando tenemos enfermedad. Hay un sinnúmero de oscuridad que pueden venir y tocar nuestra puerta, que pueden venir y tocar nuestra vida. Pero la luz vino a las tinieblas y las tinieblas no pudieron prevalecer, no prevalecieron ante la luz. La luz no vino a más luz, la luz vino a las tinieblas. La luz de Cristo vino para tu momento y mi momento de oscuridad. La luz vino para alumbrarnos y estar allí cuando clamemos a Él y decirnos que Él es nuestro Padre, que Él nos ama. La luz no vino a más luz. La luz vino a las tinieblas. Por eso nosotros tenemos una esperanza viva. Por eso nosotros tenemos que saber y estar cimentados en que hay una claridad que va más allá de la oscuridad. Porque, ¿sabes? Dios no se asusta con tu oscuridad. Dios no se asusta con los momentos difíciles. Dios no se asusta con las tinieblas. Él es luz. Y por eso Él quiere brillar en medio de tu oscuridad. Él quiere allí abrazarte. Él quiere allí estar contigo en tu peor momento, en el momento del fracaso. En medio de la oscuridad, Él quiere resplandecer su luz sobre ti. Porque la oscuridad se convierte en un vientre en donde Dios está gestando algo en nuestra vida. En esos momentos difíciles, en esos momentos oscuros, en esos momentos que pareciera derrotarnos, Dios está obrando en nuestra vida, Dios está haciendo algo en nuestra vida, Dios está cambiando el sentido de nuestra vida, Dios le está dando un giro nuevo a algo en nosotros, Dios nos está moldeando como barros. Es en la oscuridad, en los momentos de dificultad, que Él se manifiesta, que su gloria se manifiesta. Es allí donde Él forma algo nuevo en nosotros. Es allí donde su poder nos levanta. Es allí donde su autoridad nos es manifiesta. Donde podemos saber que dependemos de Él y solo de Él. Es allí en los momentos de oscuridad donde encontramos y vemos manifiesto en nuestra vida los atributos de Dios. Algo nuevo Dios hace en la oscuridad. Así que cuando te toquen esos momentos difíciles, cuando te toque por atravesar ese valle de sombra y de muerte, ese desierto, ese momento de angustia, ese momento de enfermedad, ese momento de dolor, no te acongojes, no te quedes ahí tirado. Ve, clama y busca esa luz que te va a arrancar de esa oscuridad. Pero busca esa luz que en medio de esa oscuridad, cuando Él está en silencio, está obrando algo en ti. Ese vientre
que nos está gestando para algo nuevo, para subir de nivel. ¿Y cómo nosotros podemos vencer la oscuridad? ¿Cómo podemos hacer que en nuestra vida haya claridad que vaya más allá de la oscuridad? Que la luz en nosotros resplandezca de una forma tal que las tinieblas desaparezcan. Porque el enemigo constantemente en medio de la oscuridad nos va a bombardear, nos va a atacar. Nos va a traer pensamientos oscuros, pensamiento de derrota, pensamiento de fracaso, pensamiento de maldad, pensamientos negativos acerca de nosotros mismos. Pero hay una sola forma, que de esa forma se ramifican muchas formas de vencer la oscuridad. Y esa forma es viniendo a la luz, que es Cristo. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios acerca de ti son hermosos. Dios tiene pensamientos hermosos acerca de ti. Dios tiene pensamientos de victoria y no de derrota. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Tiene pensamientos positivos y no negativos. Porque Él te ve como el producto terminado. Él te ve como la obra de sus manos terminada. Él hermosos. Y tú y yo no podemos ver el panorama completo de nuestra vida. Pero Él sí lo ve. Y Él sabe lo que está formando, Él sabe lo que está gestando. Si estás pasando un momento difícil en tu vida, tranquila, tranquilo. Dios está gestando algo nuevo en ti. Y créeme, sus pensamientos y sus planes son hermosos para ti. Ahí en la oscuridad ve y ríndete a Dios. En la oscuridad llénate de los pensamientos de Dios. Ríndete a Dios, adora a Dios. Porque los pensamientos de Dios en los momentos oscuros, cuando vienen a nuestra vida esos pensamientos, nos recordamos, nos llenamos de esos pensamientos y viene ese recuerdo de esos pensamientos en los momentos difíciles, en los momentos de oscuridad, en los momentos de tiniebla. Esos pensamientos producen algo bueno, aunque estemos en aflicción, aunque estemos en un desierto, producen algo bueno. Recordemos a Jesús en el desierto. Siendo Dios hecho hombre, Jesús nos mostró el ejemplo de que Él se llenó de los pensamientos de su Padre. Y por cuanto se llenó de los pensamientos de su Padre, pudo responder conforme a los pensamientos de su Padre al adversario. Si tú y yo nos llenamos de los pensamientos de Dios, vamos a poder responder a la tentación, vamos a poder responder a la oscuridad, vamos a poder responder a los momentos difíciles, porque sabemos que tenemos una esperanza viva, que no depende de nosotros ni de nuestra fuerza, sino que depende de un Dios vivo, verdadero, fiel, justo, un Padre que nos ama. Llenémonos de esos pensamientos, Dios. Llenémonos de esos pensamientos. Jesús también, como ejemplo, al ser, antes de ser tomado para el proceso de crucifixión, en aquel monte oró y le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Porque los pensamientos de Dios nos llenan de su voluntad. Los pensamientos de Dios nos hacen siempre enfocarnos a su voluntad. Nos hace mirar al pensamiento correcto. Nos hace saber que hay una claridad que va más allá de la oscuridad, que hay una luz que resplandece, que hay un Padre de amor que siempre tiene el control y nunca lo pierde. ¿Cómo nos llenamos de los pensamientos de Dios? Escudriñando su palabra, nos llenamos de los pensamientos de Dios a través de la intimidad, a través de buscar su rostro, de clamar,
porque allí el Espíritu Santo nos susurra y nos recuerda, nos trae a memoria eso, justamente eso que necesitamos para ese momento. Allí el Espíritu Santo nos llena una vez más, restablece nuestras fuerzas, nos da ánimo para continuar, para seguir. Nos recuerda los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros, que son buenos. ¿A quién acudimos? Vamos, perdón, que se me fue la pantalla. En Mateo 8:23, nosotros encontramos cuando Jesús entra en la barca con sus discípulos. Y dice del 23 al 27, cuando Jesús entró en la barca, sus discípulos le siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar. De modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ya los discípulos habían recorrido y habían tenido un trayecto con Jesús y aún se seguían sorprendiendo de su poder. Pero estaban allí y de repente se desata esta tormenta, se desata esta tempestad. Pero Jesús, que siempre está en nuestra barca, estaba dormido. Y muchas veces nosotros nos pasa como los discípulos, nos desesperamos cuando Dios está en silencio en nuestra vida en medio de una oscuridad o de una dificultad difícil. Pero como veíamos hace rato de esos testimonios, de esos personajes bíblicos, que nos pasa a todos nosotros muchas veces, cada uno de nosotros se puede identificar con muchísimos hombres y mujeres de Dios que aparecen en la palabra que tuvieron momentos de oscuridad. Muchas veces nos desesperamos en el silencio y vemos esa tormenta arreciar en nuestra vida y vamos corriendo. Señor, pero es que tú no me has hablado. Señor, pero es que mira, esto va a acabar conmigo. Señor, pero es que lo que yo voy a hacer es que tú no me dices nada. Y en la oscuridad, Dios le da forma a nuestra fe. Voy a volverlo a repetir. En la oscuridad, Dios le da forma a nuestra fe. Por eso le dice, hombres de poca fe. O sea, han andado conmigo, han visto milagros, han visto prodigios, han visto maravillas, han visto portentos y aún así tienen temor cuando se levanta la tormenta. Yo no sé si se parece a ti, pero se parece a mí. Muchas veces en momentos de oscuridad en mi vida me desespero y mi fe mengua. Pero en ese momento de oscuridad Dios la está moldeando, está haciendo que mi fe crezca. En ese momento de oscuridad de tu vida, Dios está haciendo que tu fe crezca. Pero ¿a quién vamos? ¿A quién acudimos en medio de la oscuridad? ¿A quién acudimos en medio de esa tormenta? ¿Qué hacemos cuando se levanta la tempestad? ¿Qué hacemos? ¿Nos desesperamos? ¿Vamos corriendo como los discípulos? Jesús, yo sé, yo he visto muchos milagros en mi vida. Yo sé, yo he visto que tú has obrado de muchas maneras en mi vida. Pero despierta, que hay una tempestad. ¿O qué hacemos? Mantenemos la calma, reconociendo que nuestro Padre está en control y vamos allí, buscamos su rostro, oramos, clamamos en calma, decimos, Padre, me duele, pero yo sé que tú estás trabajando. Padre, esta situación está provocando dolor en mí, pero yo sé que tú estás obrando. ¿A quién acudimos en medio de la oscuridad? Vamos donde el amigo
Vamos donde el esposo, la esposa, el novio, el consejero, el hermano, o vamos al Padre. ¿Dónde enfocamos nuestra mirada? Recordemos a Pedro. Pedro, al bajarse de la barca, pudo estar en pie y caminar sobre las aguas. Pudo hacerlo mientras su mirada estuvo enfocada en Cristo. Luego que apartó su mirada y miró las aguas, se comenzó a hundir. En medio de la oscuridad, el fijar tu mirada en Cristo te va a hacer ver la claridad. Pero el fijar tu mirada en la circunstancia te va a hundir más en la oscuridad. ¿Qué pensamientos nos invaden? ¿Qué pensamientos vienen a nosotros en ese momento? Recordemos que hace un rato dijimos que si nos llenamos de los pensamientos de Dios, Él es tan bueno, Él es tan verdadero, Él es tan fiel, que en esos momentos de dificultad nos recuerda, nos recuerda, nos recuerda. Porque su palabra nunca retorna vacía. Siempre algo se nos queda ahí, que en ese momento nos hace recordar su promesa, nos hace recordar su verdad, nos hace recordar su palabra. Por eso en medio de tu oscuridad adora, en medio de tu oscuridad ve y clama, en medio de tu oscuridad, en medio de la tempestad, ve, busca su rostro, ríndete a Él, llénate de todos sus pensamientos, ve a sus pies, allí es el único lugar donde podemos salir de esa oscuridad. Yo no sé cuál es tu oscuridad, todos tenemos oscuridad en nuestra vida. Pero allí adorando, clamando, buscando su rostro, rindiéndonos a sus pies, llenándonos de sus pensamientos. Podemos en medio de la tempestad, en medio de la dificultad, en medio del quebranto, en medio de volver a caer en el pecado, en medio de los pensamientos de derrota, en medio de la soledad, en medio de la tristeza, en medio de la enfermedad, en medio de la depresión, en medio de ese sentimiento de orfandad, de rechazo, de abandono, allí a sus pies podemos encontrar la respuesta. Allí a sus pies podemos encontrar su amor. Allí a sus pies podemos encontrar su restauración. Allí a sus pies podemos encontrar que nuestras fuerzas sean renovadas. Allí a sus pies podemos encontrar su paternidad. Allí a sus pies podemos encontrar su gozo. Allí a sus pies Él cambia nuestro lamento en baile. Porque hay claridad más allá de la oscuridad. Hay claridad más allá de la oscuridad. Y esa claridad se llama Cristo. Esa claridad se llama Cristo. Y si tú tienes a Cristo en tu vida, escribe ahí en el chat, amén, amén, amén. Porque hay claridad para tu vida. Hay claridad para tu vida que va más allá de la oscuridad. Vamos a traer una reflexión y yo quiero que tú te enfoques en esta reflexión y la hagas parte de tu vida y te ubiques en medio de ella. Y vamos a hablar de los árboles y sus raíces. A simple vista nosotros podemos ver un árbol por encima de la superficie. Por encima de la superficie de la tierra nosotros podemos ver si es un árbol grande o si es un árbol pequeño. Si es un árbol frondoso o tiene pocas hojas. Podemos ver si es un árbol que está sano y reverdecido o si está seco. Podemos ver si tiene fruto o no tiene fruto. Realmente por encima de la superficie de la tierra, en lo que aquí llamamos claridad, nosotros podemos ver las características de este árbol. Sin embargo, aunque sabemos por conocimiento que el árbol debajo de la superficie de la tierra tiene raíces, nosotros lo sabemos porque nos lo dan en el colegio, porque quizás hemos trasplantado un arbusto, un árbol, y podemos ver esas raíces, o cuando caminamos en un parque, o las raíces rompen alguna acera o alguna calle, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo sabemos por default.
Pero realmente nosotros no podemos ver lo que está en la oscuridad. Nosotros no podemos ver lo que está debajo de la superficie de la tierra. Nosotros no podemos ver cómo son sus raíces. No podemos ver si están grandes o están pequeñas. No podemos ver si son profundas o son superficiales. Nosotros no podemos ver si son fuertes o son débiles. Nosotros solo podemos ver lo que está por encima de la superficie, lo que está en la claridad. Pero lo que está en la oscuridad nosotros no lo vemos. Y las raíces de un árbol se forman en oscuridad. Se parece un poco a lo que dijimos hace un rato, que en la oscuridad el Señor gesta algo en ti. El Señor gesta algo en ti en la oscuridad. Entonces, el árbol se forma en la oscuridad, comienza en la oscuridad a través de una semilla. Y las raíces es por donde el árbol toma sus nutrientes. Y esos nutrientes van provocando que el árbol vaya tomando forma. Estos nutrientes y la cantidad de nutrientes que absorbe va provocando que tenga un estándar en su altura, va provocando el tamaño de sus ramas, también va provocando la calidad y la cantidad de la hoja, va provocando toda la estructura del árbol, su color, su textura, su forma. Y eso que se crea en la oscuridad se ve en lo visible, en la claridad. En la superficie visible nosotros podemos ver lo que se gestó, lo que se creó en la oscuridad. Y esas raíces que nosotros no vemos, nos están contando posiblemente la historia de este árbol. Y dependiendo de la profundidad de las raíces, del grosor de las raíces, ese árbol va tomando forma. Y en varios versículos de la Biblia nosotros vemos que somos comparados con árbol. Por ejemplo, Salmo 1:3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Junto a corrientes de agua, junto al Señor, junto al Espíritu Santo, junto a esa corriente que nos llena día tras día cuando buscamos su presencia. Y da unas características muy hermosas, porque da fruto a su tiempo, o sea, en el tiempo del Señor, en el tiempo que Él entiende que estamos preparados y nuestras ramas están preparadas para soportar el peso del fruto. Su hoja no se marchita, wow. Yo nunca he visto un árbol en lo físico que su hoja no se marchita. Todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. Y nuestras raíces, las raíces del árbol que vimos hace un rato, tipifica que nadie nos ve. Tipifica nuestro tiempo a solas, allí en lo que es oculto, en lo que está oscuro. Nuestras raíces son esa oscuridad que nos está formando, que nos está gestando. Y nuestras raíces va a depender de qué tipo de semilla fue sembrado en nuestro terreno. La semilla determina las raíces. Si es una semilla grande, no podemos esperar raíces pequeñas. Y si es una semilla pequeña, no podemos esperar raíces grandes. O sea, grandes me refiero, pueden que sean profundas, pero de grosor. Sin embargo, hay árboles que sorprenden. Y las raíces, y la semilla pudo ser pequeña, pero los nutrientes fueron tantos que formaron algo hermoso. Pero nuestras raíces van a depender de la semilla que está siendo plantada constantemente en nuestra vida. ¿Qué semilla estás plantando en ti? ¿Qué semilla estás plantando allí en tu corazón? ¿Qué estás permitiendo? ¿Qué estás escuchando para que se plante en tu corazón? ¿Qué estás mirando que se planta a través de tus ojos? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? Todo eso son semillas que se van plantando en tu corazón.
y va a depender de los nutrientes. Y los nutrientes no son más que la intimidad con el Señor. Y esto que se crea allá abajo en la oscuridad, se va a ver a la claridad y va a reflejar frutos. Esos nutrientes que nos van formando, de lo que nos estamos nutriendo, del Espíritu Santo, de buscarlo a Él, de clamar a Él, de buscar su rostro, de buscar su dirección, sobre todo en los momentos de oscuridad, es que va a provocar que salga el fruto. Es que va a provocar que salga el fruto. Porque tu oscuridad y mi oscuridad pueden convertirse en un hermoso fruto del Espíritu. Allí, en ese momento que pareciera de derrota, si hacemos las cosas de la manera que a Dios le agrada, si buscamos su rostro de la forma que a Él le agrada, si nos rendimos a Él, rendimos nuestro corazón y decimos, Padre, yo no puedo con esta oscuridad, pero tú sí. Eso se convierte, porque te estás nutriendo de Él, se convierte en un hermoso fruto de su Espíritu. En un hermoso fruto de su Espíritu. Él nos va dando su forma, nos va haciendo árboles con ramas hermosas, no para que los demás nos vean, sino para que lo vean a Él. Por eso el fruto es de su Espíritu y no de nosotros. Pero hay una esperanza. Marcos 9:23 dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Todas las cosas son posibles para el que persevera. Todas las cosas son posibles para el que tiene su mirada puesta en el Señor. Todas las cosas son posibles para aquel que sabe que hay claridad más allá de la oscuridad. Oremos. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú eres la oscuridad, la claridad que va más allá de la oscuridad. La luz que resplandece, que hace que toda oscuridad, que toda tiniebla se vaya de nuestra vida. Padre, hoy nosotros venimos delante de ti con un corazón rendido, Señor. Tú conoces nuestras situaciones, tú conoces nuestras circunstancias, tú conoces por los momentos que estamos pasando, tú conoces si hay oscuridad en nuestra vida en este momento, si hay momentos difíciles, si estamos pasando por una situación que nos tiene fuera de control. Pero nosotros queremos hoy reconocer que tú eres esa luz que necesitamos, Señor. Queremos hoy reconocer, Señor, que como decía la adoración al inicio, tú eres esa columna de fuego que en la noche ilumina. Padre, porque tú eres quien nos guía, Señor, cuando nosotros venimos en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, en medio del quebranto, en medio del desierto, en medio de la desesperación, cuando venimos a tus pies, reconociendo que tú eres luz, que tú eres luz, que tú eres luz. Podemos saber, Señor, que en ti tenemos esperanza y que en ti hay una claridad que va más allá de la oscuridad. Nos rendimos a ti, Señor, rendimos nuestras situaciones a tus pies. Rendimos, Señor, todo lo que nos esté pasando a tus pies. Sabemos que tú estás gestando algo en nosotros. Sabemos que tú estás formando algo en medio de esa situación difícil, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos, Señor, a tener fe. Esa fe, Señor, como dice tu palabra, un granito de mostaza, algo pequeñito, un poco de fe es suficiente. Pero no queremos tener solo un poco, Señor, sino que queremos que vaya en aumento, Señor. Pero eso solo lo podemos lograr, Señor, cuando venimos a tus pies, cuando nos llenamos de tu pensamiento, cuando te adoramos, cuando buscamos tu rostro, Señor. Padre, tú eres esa claridad más allá de la oscuridad. Por eso te pedimos, Señor, llénanos de tu luz en esta hora.
Y cualquier tiniebla, cualquier oscuridad que haya en nuestra vida, si tu luz resplandece, Señor, ellas no pueden prevalecer. Por eso te clamamos, Señor. Resplandece sobre mí. Clámele ahí donde usted está. Dígale, resplandece sobre mí. Dígale, resplandece sobre mí. Resplandece tu luz sobre mí. Padre, resplandece tu luz sobre mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.